Mire, es importante que la ciudadanía conozca que en este momento el presidente Daniel Noboa está llamando a una consulta popular que, si bien es cierto, busca medidas de seguridad, todas estas preguntas en su gran mayoría pueden ser resueltas desde la Asamblea Nacional. Sorprende realmente que con una mayoría conformada con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, teniendo de viceministro de la política pública a un social cristiano de cepa, como lo es Esteban Torres, no puedan realizarse la mayoría de preguntas a través de una reforma por medio de la Asamblea Nacional. Sorprende realmente, parece que esto responde a una medición política en las urnas que le cuesta nada más y nada menos al país que 60 millones de dólares aproximadamente. Entonces, en este sentido, pues ya está echada la suerte, se ha puesto a consideración de la Corte Constitucional las preguntas y estamos en espera de que la Corte califique estas preguntas. Mire, lo que también llama la atención es que, al no ser preguntas directas de carácter constitucional, el pronunciamiento de la Corte puede ser escueto y puede ser que sí realmente pasen cierto grado de preguntas. Incluso sorprende también que ciertas preguntas están ya puestas en el ordenamiento jurídico. Hay una reforma constitucional que está en viabilidad respecto al tema de los militares en las calles, que también ya fue procesada la semana pasada por la Asamblea Nacional. Entonces, en este sentido, sí, hay que reclamarle al presidente de cierta manera cómo estos recursos que se van a emplear para una inminente consulta popular no son utilizados para equipar a la policía, por ejemplo. Abogado, usted mencionó que gran parte de las preguntas presentadas por el presidente Noboa a la Corte Constitucional podrían ser resueltas en la Asamblea Nacional. En tal sentido, coméntenos acerca de la manera en que se podría aplicar. Mire, hay unas preguntas que están encaminadas en incrementar penas, por ejemplo. Esto se puede hacer reformas del Código Integral Penal por medio de una propuesta de ley en la Asamblea Nacional que puede ser agendada con urgencia, dada que tienen una mayoría, tienen el control de la Asamblea Nacional a través del presidente Henry Kronfle, etc. Sin embargo, esto denota que hay un interés electoral sobre el tema, que puede ser legítimo, pero creo que el país vive muy duros momentos, como un feriado sangriento que acabamos de vivir y que nos deja rezagos de que realmente el Plan Fénix, que puede estar en camino, todavía no funciona. Entonces, sí creemos que la postura debe ser apoyar. Mire, no hay controversia entre sí y el no en estas preguntas porque son un poco obvias, pero sí es el tipo de trámite que se le quiere dar. Yo sí reclamo, y lo dije incluso cuando recién se posicionó el presidente Noboa, que me parecía prematuro llamar a una consulta popular y meternos un año más a elecciones. Hemos tenido elecciones año tras año y yo creo que el país ya no está para estos sueños electorales que tienen las tiendas políticas, que son legítimos, sí, porque siempre está bueno que nos pregunten, pero no que nos pregunten con trampa, no que nos pregunten sobre lo obvio. Ahora, usted ha manifestado que puede existir un pronunciamiento algo escueto por parte de la Corte Constitucional, pero ¿a qué se refiere específicamente y cuáles son los plazos que tiene esta entidad antes de que los ecuatorianos volvamos a las urnas? En este caso, la Corte Constitucional tiene 20 días para emitir su pronunciamiento al enviar la orden, en este caso, al Consejo Nacional Electoral. Me parece que el Consejo Nacional Electoral tiene máximo 10 días para convocar elecciones y estas tienen que ser dadas, me parece que en 90 días. Tengo que revisar un poquito la norma respecto a los tiempos, pero más o menos en este contexto sería el proceso. A lo que me refiero con que el pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene que ser escueto es que las reformas que se quieren plantear desde la consulta popular no son de amplitud constitucional, no son directamente frágiles al sistema constitucional, por tanto, más tienden a ser de carácter plebiscitario y de reformas legales que, para mi criterio, pueden tratarse desde la Asamblea, que también ese puede ser el pronunciamiento de la Corte, ya veremos cómo se pronuncia, pero en este sentido ya no hay marcha atrás, ya está remitido a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que cumplir con estos plazos y pronunciarse y ver si califica, en este caso, las preguntas, cuáles de ellas califica, cuáles no, y cuáles serían presentadas, pues, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra voluntad. En ese sentido, yo sí creo y reclamo que debemos ser muy responsables con el ciudadano, con esta posibilidad de ir nuevamente a las urnas. Yo sí creo que debemos analizar muy bien cuáles son los verdaderos fines de esta consulta, porque mire, nos hubiesen podido preguntar muchas cosas respecto al empleo, cosas que, por ejemplo, no hubiesen podido ejercer un acuerdo en la Asamblea y que necesiten ser consultadas. Al tener el presidente una mayoría que cogobierna con él, que es el Partido Social Cristiano y la RC5, entonces en este sentido yo no le encuentro ningún sentido enviar una consulta que nos pueden consultar. Ahora,
a las personas que estamos de acuerdo con la libertad, con la inversión pública, nos han metido una trampita por ahí con el tema de los casinos. Hay que explicarle a la ciudadanía que sí, que si bien es cierto, podemos aplicar esta lógica de los casinos. Han dicho que también es una forma de lavar dinero, eso ya requiere otro tipo de análisis, pero sin embargo, desde la amplitud de lo que es fomentar el empleo, yo creo que primero se tiene que cambiar el cimiento legal, hacer reformas consistentes para que ya sea atractivo el país para la inversión, no solo para cierto sector, y luego sí pensar cómo abrir la brecha de las posibilidades de inversión en el país. Esto sería una sana lógica, pero a veces la política no funciona con lógica, sino con cálculos electorales, y eso es lo que realmente requiere el análisis de la población en general cuando vaya a votar. Finalmente, permítame consultarle cuál es la lectura que puede realizar acerca de la pregunta 8, que trata sobre la evaluación a servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. Las hace la Contraloría General del Estado, y el tema de poder evaluar a los funcionarios de justicia ya consta en la norma. Eso también consta en la norma. Lo único que aquí sí difiere, y ahí sí voy a estar de acuerdo con esta pregunta, es en el tema de plazos. Se adelantarían todos los plazos para que puedan ser evaluados de forma inmediata por la necesidad inminente que tenemos. Sin embargo, insisto, yo creo que el análisis puede ser otro y podrían existir otro tipo de formas para ser evaluados.